Y precisamente para hablar de estos casos, de estos operativos que van ligados con casos de corrupción aquí en el país, quiero darle la bienvenida vía Skype al jurista Hernán Pérez Luz. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días y gracias por la invitación, Liz. No, gracias a usted por estar esta mañana con nosotros. Bueno, hace unos días atrás conversábamos de estas denuncias que se habían venido dando en el país sobre actos de corrupción relacionados con hechos que se han ejecutado sobre todo durante esta emergencia sanitaria en la mayoría de los casos. Y en menos de una semana resulta que estamos como experimentando una montaña rusa de emociones porque vemos acciones, vemos la cantidad de operativos que se han realizado, que han derivado en allanamientos y en detenciones. ¿Cuál fue quizás su primera impresión al conocer entre ayer y hoy estas noticias? Bueno, efectivamente yo creo que la Fiscalía y especialmente la doctora Salazar, con la colaboración de la ministra de Gobierno, que suscribieron hace poco un convenio de colaboración, han venido demostrándole al país que es posible, que está dentro de nuestras posibilidades, que se necesitaba una voluntad política para enfrentar a este cáncer que viene arrastrando el Ecuador desde hace mucho tiempo. Estas detenciones, estas investigaciones deben continuar estas detenciones, no deben terminar ahí. La detención del asambleísta Mendoza esta madrugada, es un hecho de suma importancia, pues es una persona que ya habíamos los ecuatorianos conocido a través de las investigaciones periodísticas de hechos de corrupción que se habían acumulado alrededor de la conducción del gobierno. Bueno, pero definitivamente, como yo decía, incluso en el saludo, también nos deja como una especie de sinsabor. ¿Y por qué lo digo? Porque si bien es cierto, el día de ayer conocíamos sobre allanamientos realizados en Quito y Guayaquil, y en los de Guayaquil veíamos la detención de un expresidente, del prefecto del Guayas, hoy amanecemos con la detención de un asambleísta, lo cierto es que también hemos visto cómo las cosas han ido cambiando en cuestión de horas, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Vamos a ir quizás caso por caso, doctor. En la detención del expresidente, la fiscal Yana Salazar, horas después de eso, da una rueda de prensa y ella dice y deja claro, porque cuando se hizo ese allanamiento se encontró un arma de fuego, pero también se habían encontrado insumos médicos que decía, desde la fiscalía se decía, eran similares a los que estaban en la bodega del Hospital Teodoro Maldonado Caro. En la rueda de prensa, la fiscal dejó claro que esto no era un tema solo por un arma, sino efectivamente porque habían estos insumos médicos, ¿no? Pero resulta que después de que se da la debida audiencia y el debido proceso, se conoce la resolución de un juez que decide dictar arresto domiciliario y por tráfico de armas. ¿Qué era lo que en primera instancia pues la fiscal había dicho? Más bien no era exclusivamente eso, el hecho de que se haya encontrado un arma. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos cómo entender que en un inicio desde la fiscalía se diga algo, pero después por parte del juez competente ya de este otro eslabón de la cadena se diga algo diferente. Bueno, yo comparto, como muchos ecuatorianos, la frustración de la señora fiscal. Es evidente que en estos eslabones el tema del sistema judicial aún falta mucho por hacer. Y también en la parte legislativa. La nueva legislación ecuatoriana es muy restrictiva con el uso de la prisión preventiva. Sin embargo, aún en esa excepcionalidad que está reglamentada en el código, creo que el juez sí debió haber valorado, primero, la presentación de los indicios que le haya presentado la Fiscalía sobre el riesgo de que las personas detenidas no comparezcan más adelante al proceso. Tenía que haber valorado, por ejemplo, si en el pasado estas personas se fugaron del país y no enfrentaron o no cumplieron órdenes de detención similar. Tendría que valorar, por ejemplo, la facilidad o no de sacarse estos benditos grilletes. Es decir, tenía que haber hecho una valoración y una ponderación
sobre varios elementos, ¿verdad?, que están en juego para asegurar la presencia del acusado en el proceso penal. Entonces, yo sí creo que ahí hay un problema de que nos está debiendo los jueces una explicación más detallada de por qué toman estas decisiones. Que está ellos en la capacidad de tomarlas, es verdad, pero también está en la capacidad de ellos de adoptar medidas como la solicitada por la Fiscalía. La Fiscalía no es un organismo de poca monta. Debe entenderse que la Fiscalía, especialmente el nuevo giro que le ha dado la doctora Salazar, es un organismo público con recursos del Estado, con recursos nuestros, de los ecuatorianos, que muchas veces gastan semanas, meses en investigaciones, poniendo en riesgo inclusive la vida y la integridad de los policías o de los detectives o de los fiscales, y llegan a una conclusión de que una persona X determinada hay serios indicios de que ha cometido un delito, se le pide la prisión preventiva para asegurar que esa persona no fugue y que esté en el país, y simplemente con muy poco razonamiento, muchas veces los jueces dejan en libertad a las personas. Bueno, pero no es la primera vez, doctor, que desde la Fiscalía, la Fiscal General de la Nación, hace pública su sinsabor o hace pública una queja, un llamado de atención ante cómo no hay ese sustento por parte de la función judicial. Se habló de una reestructuración de esa función, pero todavía sentimos que nos queda pendiente, que hay algo ahí que no permite a lo mejor que estos casos de corrupción que el país espera sean sancionados, lleguen a ese punto debido a resoluciones que, como usted señalaba ahora, pues no logramos entender. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que esto sea un trabajo donde haya un eslabón unido para tener el resultado que se debe tener dentro de las investigaciones cuando se denuncian actos de corrupción tan graves en el país? Bueno, sin perjuicio de que, como le explico, creo que hay un sentimiento de solidaridad con la frustración de la señora fiscal. Debo recordarle que el caso comienza ahora. Es decir, dejemos al margen este capítulo. Este es un episodio simplemente. Lo que viene por delante es el proceso penal contra los acusados. Es decir, no porque el juez no haya concedido la prisión preventiva, estos señores son inocentes o no hay ningún cargo. Ya sobre ellos su presunción de inocencia comienza a debilitarse. Hay cargos presentados por un organismo como es la Fiscalía General, ¿verdad? Hay investigaciones que se han hecho, hay indicios aparentemente de que son personas que están involucradas en serios delitos como son delitos de corrupción. Entonces ahora los siguientes pasos, más allá de la frustración que tiene la doctora Salazar y que comparten muchos ecuatorianos, ahora tienen que enfrentar la Fiscalía el importante paso de presentar las evidencias, iniciar el proceso, y veremos un poco ahí, estaremos muy atentos los ecuatorianos a que efectivamente, como usted bien dice, no se repita esta sensación de frustración, de simplemente de que creer inclusive, o que esto simplemente es un simple show, ¿verdad? Un circo en la que se detiene a una persona y luego prácticamente como que aquí no ha pasado nada. No, sí ha pasado algo grave. Hay ya una persona con órdenes, con medidas cautelares, hay varias personas, con medidas cautelares, personas que ocupan cargos públicos de importancia, asambleístas, prefectos, etcétera, personas de gran poder o líderes políticos. Eso ya es un avance importantísimo. Claro que sería desde desear pues que se mejore el sistema procesal penal, por ejemplo. Una reforma importantísima podría ser que las medidas cautelares en materia de delitos contra la administración pública sean obligatorias, es decir, que no quede ya a discreción del juez cuando se trata de delitos contra la administración pública, y que simplemente el pedido de una prisión preventiva debe ser aceptado sin más trámites. Pero bueno, pasado este bache, debemos enfrentar el problema de fondo, que se está descubriendo que ha existido una red de gente muy poderosa, muy importante,
que ha estado lucrando de la tragedia de los ecuatorianos. Esa es la cosa más importante que hay que resaltar. Hay que agradecer la labor que está haciendo la Fiscalía, hay que apoyar esta labor que está haciendo la doctora Salazar conjuntamente con la ministra de Gobierno, y hay que mirar hacia adelante. Ahora, como yo le decía, quería ir analizando un poco el caso por caso, ¿no? Quizás en torno a la detención del exmandatario se podía prever que la resolución podía ser esa dentro de este proceso, porque se trata de una persona ya de la tercera edad, más de 65 años, 68 años si no me equivoco, con un estado de salud, afectaciones en su corazón, entonces se podía prever eso. Pero en el caso, por ejemplo, del prefecto del Guayas también se dictó estas medidas sustitutivas de colocar un dispositivo electrónico, de presentarse periódicamente, de previsión de salida del país, y vimos que inmediatamente, una vez concluido ese proceso y dictadas esas medidas, el prefecto decidió regresar a su despacho a continuar trabajando. Recuerdo que usted la semana anterior, los días pasados, me decía: aquí en el país hemos normalizado ciertas cosas. Vemos que personas que están vinculadas a procesos siguen en la asamblea participando del pleno cuando no debería ser así. Le pregunto si esto guarda alguna similitud, es decir, alguien que está dentro de un proceso se reintegra a trabajar normalmente como no ha pasado nada. ¿Debería ser eso de ahí lo que cabe, o más bien, al estar dentro de un proceso, otra debería ser quizás la actuación? Evidentemente este es otro caso del grado de normalidad de la que hemos llegado a aceptar la corrupción. Y esto se lo va a ver, hay una diputada en la asamblea que tiene una glosa de 41 millones de dólares y ella entra y sale de la asamblea como que si nada ha sucedido. Hay un diputado condenado por prácticamente por hechos casi delictivos de terrorismo, y entra y sale de la asamblea y vota y gana un sueldo. El señor prefecto ha decidido simplemente ignorar lo que ha sucedido y regresa a trabajar tranquilamente. Los cargos contra él y contra la asambleísta Mendoza son de una gravedad enorme. Yo creo que básicamente no va a cambiar esto hasta que también se reformen un poco el sistema legal. Yo creo que sobre estas personas que pesan ya estas medidas en un proceso penal, deberían automáticamente suspenderse la participación en funciones públicas hasta que esta situación termine. Hoy en día la prefectura va a tener el Consejo Provincial que reunirse y en una sesión tomar una decisión sobre este tema. Esto va a demorar un poco. Lamentablemente esa es la situación en la que está viviendo el país. Ese es el grado de normalidad a la que nos han llevado los líderes políticos que por años han venido diciéndole a los ecuatorianos que la corrupción no es importante, que la corrupción no da votos, que la corrupción ocupa el cuarto lugar en las encuestas o en el sexto lugar, yo qué sé, y que por lo tanto no es algo importante y por lo tanto no hay que hablar mucho de la corrupción. Esto es lo que sucede con los líderes políticos que llevan como candidato a artistas de telenovelas, a vedettes, a payasos, a futbolistas, a boxeadores, vaya usted a saber a quién más, simplemente por el hecho de que son populares, por el hecho de que son buenas personas, que son simpáticos, que son atractivos, etcétera. Eso es suficiente, ese es el mérito que se tiene. Nunca nos han hablado de honradez, de personas que se han preparado, que tienen estudios en administración pública, que tienen experiencia en el manejo de la cosa pública, que son personas honestas. Aparentemente eso no entra en el cálculo para decidir a los partidos políticos quién es candidato a hacer tal o cual dignidad y quién no lo es. Lamentablemente ese es el país. Ojalá, yo creo que la labor importante que está haciendo la Fiscalía General con la colaboración de la ministra de Gobierno es básicamente eso, sacudirle a la clase política y decirle: hasta aquí hemos llegado, los ecuatorianos ya no soportamos este sistema de hipocresía que hemos vivido durante tanto tiempo. ¿Y usted cree que eso ahí se puede haber reflejado cuando falta menos de un año para que vayamos a las urnas los ecuatorianos, que pueda haber un cambio ahora precisamente dentro de esa propuesta política que se hace al país para poder elegir a quienes nos representan? Ojalá. Mire, yo veo con preocupación, por ejemplo, cómo a la presidenta del Consejo Nacional Electoral hace unos meses
se la salvó, se le santificó de un juicio político del cual había méritos para enjuiciarla políticamente y separarla del cargo a la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y ahora quienes la salvaron de ese juicio político están intentando iniciar un juicio político al ministro de Finanzas por el delito de pagar, ponerse al día en el pago de unas deudas, de la deuda externa ecuatoriana. Fíjense el juego circense al que los ecuatorianos estamos ahora abocados. Pero volviendo a su pregunta, ojalá que esto sirva para que en el Ecuador haya un momento de inflexión, así como lo hubo en Colombia con el respecto al narcotráfico, o en Italia con respecto a la mafia, o en muchas sociedades. El Ecuador no está condenado, no está en su ADN la corrupción, pero podemos cambiarla. Podemos cambiar esta modalidad y esta cultura de corrupción. No nos dejemos engañar por aquellas personas que piensan, es que la corrupción es prácticamente tan antigua como la humanidad, entonces simplemente no hay nada que hacer. Ese tipo de discurso es el que nos ha llevado a este punto, en la que se han robado, mientras que en una sala, en un quirófano, alguien estaba luchando por la vida y la muerte. En otro departamento del mismo hospital se estaban robando el dinero. Ahora, doctor, sin embargo, sí nos queda cierta sensación de desesperanza, porque usted decía aquí, esto va a cambiar cuando haya una reforma legal y eso va a tomar algún tiempo y también va a depender de una decisión, ¿no? Y hemos visto incluso cómo la Asamblea sigue teniendo una deuda pendiente en el trabajo que debe realizar, por un lado de fiscalización y por otro lado de esta generación de reformas o de leyes. Y ahí la pregunta es, ¿vamos a poder tener quizás en las investigaciones de estos recientes casos de corrupción donde hemos visto estos procesos de la Fiscalía un resultado de aplicación de la justicia real, cree usted? Y se lo pregunto porque dentro de estos casos ya hay personas que han estado vinculadas, como por ejemplo quien fue asambleísta alterno de la asambleísta en su momento, Gabriela Pazmiño, que está ahorita vinculado con esos temas de corrupción, que debe estar sujeto a investigaciones y que se dice, incluso aquí la ministra de Gobierno lo decía ayer, están estudiando y revisando si es que salió del país en un vuelo humanitario, aprovechando esas condiciones. De la estructura, por ejemplo, de la que se ha hablado en la prefectura, decía la fiscal, hay gente que falta por ser detenida, que no se da con su paradero. Entonces, eso también lleva a preguntarse, ¿podrá haber una justicia total una vez que se realicen estas investigaciones cuando hay gente que ya ni siquiera está aquí? A ver, no es fácil, Liz, cambiar este sistema. Hemos vivido 12 años de una impunidad increíble, nunca que hemos tenido en el país el grado de impunidad que se vivió bajo la dictadura del señor Correa. Entonces, aquí se creó toda una estructura de poder de corrupción profunda. Así que tampoco es posible de la noche a la mañana. Esto va a tomar mucho tiempo. Va a tomar el trabajo de personas como la doctora Salazar o la entereza o dedicación de la ministra de Gobierno. Va a tomar muchos actores, algo de tiempo, la presión que ejercen los medios de comunicación, la labor importante de periodistas de investigación que están día a día descubriendo y destapando esta olla de corrupción. Es decir, esta es una labor que va a tomar mucho tiempo. Hemos estado durante 10 años, 12 años bajo un régimen, el régimen más corrupto que ha tenido el Ecuador, y que lamentablemente ahora hay personas que están trabajando para que este régimen tenga todavía validez en las próximas elecciones y para más adelante. Entonces, este es un sistema complicado, pero no debemos desanimarnos. Yo sé el caso que usted menciona y otros, pero lamentablemente la Fiscalía no cuenta con los recursos suficientes. Como usted sabe, hace poco hubo esta malhada decisión más bien de recortarle el presupuesto de la Fiscalía. Es un organismo que se necesita fortalecerlo, que se necesita especializarlo, que se necesita darle sobre todo la necesaria autonomía e independencia. Hoy en día, lamentablemente, la Fiscalía depende, imagínense, del Consejo Nacional de la Judicatura, cuando eso en todas partes del mundo pues no existe. La Fiscalía debe ser una entidad autónoma, como lo es la Contraloría, etcétera. No debe estar siendo parte de la función judicial, más bien debe estar con un poco de distancia. Pero volviendo al tema, yo sí creo que a pesar de estos, pasos atrás que a veces se da, estos retrocesos, en general, yo creo que hemos comenzado
finalmente los ecuatorianos a ver un poco de sinceridad y a sincerar la situación en la que estamos atravesando. Sin duda, doctor, reconocemos esos pasos que se dan, las acciones que se están tomando, estamos viendo cosas que quizás no pensábamos ver o que ya decíamos no se podían dar dentro de estas investigaciones, después de denuncias de corrupción, sobre todo de estos hechos cometidos en una emergencia sanitaria que tanto le duelen al país. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Gracias, muy amable, Liz, por su invitación.